Legal inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Inscríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír. Con Te Financiamos, vamos a aprender. Con expertos a tu lado, nada vas a perder. Si en Te Financiamos, cuando vas a encontrar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes. Por fin hemos tenido algunos cambios de última hora, como siempre. Como somos mujeres de improvisación, que nos encanta improvisar, pues wow, te quiero dar gracias por estar aquí, porque la verdad es que es un verdadero placer tenerte aquí en nuestras charlas con expertos. Si me permites, antes que nada, pues te voy a presentar, aunque seguramente me quedaré corta, pero bueno, dentro de lo que yo pueda, voy a hacer un pequeño resumen, porque hoy, señoras y señores, tenemos el enorme placer tener a Mercedes Pescador, que es una referente en el mundo de la comunicación estratégica y empresarial. Es CEO y fundadora de Medialuna y de muchas cosas más, pero nos vamos a centrar en lo que está ahora. Medialuna es una de las agencias de comunicación más influyentes en España, que Mercedes ha dedicado más de 20 años a asesorar instituciones, grandes empresas, figuras políticas en creación de mensajes impactantes y en la gestión de su reputación. Su método, conocido como Sinvergüenza, es aclamado por su efectividad en ayudar a líderes a comunicar sin miedo y con autenticidad. Mercedes ha colaborado en grandes corporaciones como Pfizer, Mazda, Grupo Dia, Macro, en instituciones europeas, ha asesorado figuras políticas de primer nivel, aportando experiencia en comunicación, en crisis, branding, relaciones públicas. Es autora de 7 libros y ha sido nombrada empresaria del año en el año 2020 y está especializada en ayudar a líderes a brillar en ese entorno tan saturado por comunicación, por mensajes, y les ofrece herramientas para comunicar con claridad y confianza. Si me quedo corta, ahora es el momento. Bueno, yo cuando escucho eso tan largo digo, madre mía, qué mayor soy ya. No se trata de eso, de ser mayor, tú lo sabes. Bueno, siempre he ido muy deprisa. La verdad es que siempre he sido un poquito hiperactiva, siempre haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Y si ahora lo pienso, es que ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Exacto. Además, con tu bagaje, Mercedes, yo sobre todo te he pedido que vengas aquí porque nuestra sección Charlas con Expertos está muy enfocada a empresas, a líderes, a gente que quiera brillar de una manera diferente, con luz distinta que los demás. Entonces, muchas veces conseguir esta distinción y conseguir diferenciarse es precisamente dando un mensaje diferente, ¿no? En muchas ocasiones es la manera de comunicar con los demás, ¿no? Y yo te voy a preguntar y vamos a empezar desde ya. Tú pregunta lo que quieras. ¿Cuál dirías que es el pecado mortal que ves en la comunicación que cometen los CEOs o los grandes comunicadores, ¿no? ¿Cuál sería para ti? La mentira, la falta de autenticidad. Lo verdadero, lo que tiene impacto en la comunicación, a veces vemos líderes o empresas que te gustan y la clave a veces es que parece verdad lo que me cuentan, me lo creo. Tiene algo que me dice la verdad. No es que sea perfecto, no es que sea me está diciendo algo que sea extraordinariamente que se salga de lo normal. No, es que directamente ese líder o esa empresa parecen buenos. Y eso gusta. Es decir, me están diciendo la verdad, son auténticos.
Eso es que muchas veces yo digo, por ejemplo, seguramente te has encontrado con alguno que diga, yo necesito comunicarme, me entienden sin palabras, ¿no? Y tú, ¿qué sueles Bueno, responder? a ver. Casi todos son conscientes y cada vez más, y esto lo he visto crecer en este país, porque empecé muy joven en empresas americanas de relaciones públicas, nada más terminar y después de un bagaje como periodista, pues tuve la suerte de caer en una consultora que era la número 1 de España y del mundo, y ahí aprendí objetivos, estrategias. Entonces he visto muchísimos años a las empresas y a los líderes evolucionar. Y hay pocos que digan, yo no necesito la comunicación. No, realmente conecto muy bien con la gente. A mí lo que realmente tengo de bueno es que conecto con la gente. Y tú lo miras y dices, ¿con qué gente? Es decir, ¿con la tuya o con los otros? Exacto, es que muchas veces... Depende del grado de lo presumido que sea uno o una. Pero el déficit más grande que todo ser humano tiene es la comunicación. Ni me explico, ni me entiendes, o me siento solo. No me entiende nadie. Que en el fondo es todo eso. Somos nuestra comunicación. Exacto. Por ejemplo, pero ¿qué le dirías a uno? Imagínate, ¿no? Porque como has estado entrenando, porque a los líderes, etcétera, ¿qué pasa cuando uno tiene el miedo escénico, ¿no? ¿Qué les recomiendas o en este momento, ¿qué les dices? Estoy a punto de lanzar, que además aprovecho para invitar, que será el 11 de diciembre, un libro que para mí resume mi vida. Resume todo lo que he hecho en la comunicación, en el periodismo, yo misma como persona, como madre, como empresaria, yo misma trabajando y ayudando a otros. Y es mi frase maestra. Y es lo que te sirve para ir y hablar en público. Y es una frase que es el título de mi próximo libro, Súbete arriba. Wow. Ese título, que es un poco, es decir, todo lo que debes de aprender o saber de oratoria para no tener miedo a la hora de hablar ante los demás, es un viaje. El viaje de perder el miedo es el viaje de encontrarte a ti mismo. Y que más o menos te parezca bien. No te vas a sorprender. Hoy me he encontrado con mí misma y me caigo fatal. También puede pasar. No me aguanto. No, es decir, me he encontrado conmigo misma, conmigo mismo, y no está mal. Y por tanto, como me acepto, puedo acercarme a los demás y que también me acepten. Y que tampoco sean tan temerarios. Y cuando te subes a un escenario, ese viaje debes de haberlo trabajado. Una cosa es aprender las técnicas. Oye, ¿qué tengo que hacer? Mira, prepárate el discurso. Prepara lo que vas a decir, lo que empiezas, tu primera frase, lo que dices, el tiempo, la escenografía, cómo va el vestido, lo que vas a contar, todo, los colores que te pones, todo. Prepáralo todo. Bien, a pesar de eso, ¿por qué cuando alguien sube al escenario dices, qué desastre, me he quedado bloqueado? Hay una cuestión genética, unos nacen más tímidos que otros, tienen que trabajar más o menos, pero también hay una necesidad del encuentro y reflexión personal de qué te está pasando, por qué te bloqueas. ¿Tanto miedo te dan los otros? A ver, ¿quién son los otros? Los otros eres tú. Eres tú. Bueno, esto que estoy contando igual se entiende mal o no se entiende del todo o dirán, esta mujer está loca, perdida. ¿Cómo que los otros soy yo? Sí. Todo ser humano está conectado con otro ser humano. Cuando tú subes arriba a contarle tu chapa a otro ser humano, es que tienes algo que contarle. Y lo que debes hacer es tenerlo en cuenta. Y quererte un poco tú. Dice, mira, yo desde mi humildad voy a contar esto. Y lo cuento para ti. Voy a intentar explicarme lo mejor posible. Y cuando tú sales de ti y te fijas en el otro, pierdes el miedo. Porque el miedo viene a, ay, cómo me van a criticar, cómo me van a ver, no me van a aceptar, me van a lanzar un tomate. Yo como digo, el miedo a la tomatada, a que te rechacen. Exacto, que muchas veces por ahí viene el tema del ego.
porque somos nosotros y nuestro ego que queremos es quedar bien, ¿no? Cuando hablas en público realmente perdemos esa autenticidad por querer quedar bien o por lo que hablábamos a veces, ¿no? Lucir bien, es estar ahí a la expectativa de siempre pensando en ti, para cuando conectas con la otra persona y realmente quieres transmitir algo que es auténtico y es verdadero, porque ¿y qué pasa cuando el mensaje no es cierto? Pues que no debes de subir, porque se te nota. Ahí que hay muchos. Que hay muchos claro, bueno, a ver, estamos sorprendidos con todo lo que está ocurriendo estos días, que dices, pero bueno, ¿de quién me voy a creer? ¿Cómo es la carta de Rejón? ¿Qué ha hecho este hombre? El desdoblamiento entre el personaje y la realidad. Me lo está contando. Pero bueno, ha tenido el gesto de una carta, que es un género muy socorrido para las intimidades. Exacto, porque el típico discurso escrito, ¿no? Es fácil leerlo porque eso lo sabe cualquiera, pero también es transmitirlo y luego estar acorde de lo que, claro, lo que uno comunica, efectivamente. Claro, cuando uno elige una carta, está eligiendo un género que es el epistolar, que es el más antiguo del mundo, pero eliges el género epistolar porque una carta es la cercanía, la intimidad, cuando quieres confesar algo y no quieres que te rebatan. Detrás de la carta hay un silencio. Te lanzo la bomba, ¡tac! Y no hay respuesta. En la comunicación debe entrar dos, al menos, ¿no? El emisor, el receptor y el mensaje. Y esto no es fácil, porque que se entiendan dos no es fácil. Exacto, exacto. Pero esto en el ámbito corporativo de la empresa y en el ámbito personal. Es decir, las empresas les ocurre lo mismo con las empresas. Las empresas no son más que un conjunto de personas ahí en un espacio, sea digital o presencial, con unos objetivos en teoría comunes. Esa personalidad común, da igual, imaginemos que es una persona colectivo, ¿vale? Una persona que es la suma de muchas personas. Tienen un mensaje que lanzar y no se ponen de acuerdo. Unos lanzan uno, otros lanzan otro. O el que lanzan es una mentira que no conecta con las personas que están dentro de la organización, porque no es cierto, no se lo cree nadie. Lo han impuesto desde arriba. Y no vamos a hablar ahora de política bajo ningún concepto en ese momento, porque igual, exacto, pero vamos a tener un problema. Efectivamente, que eso muchas veces ocurre, ¿no? En esos momentos que cuando empiezan con su discurso y muchas veces dices, no te lo crees ni tú. O sea, no te lo crees ni tú, pero tanto un CEO en una empresa, porque es que luego añadimos también algo que es la comunicación asertiva, ¿no? Que aparte de ser un buen comunicador, cuando quieres transmitir algo, ya sería lo perfecto que lo hagas de una manera asertiva, ¿no? En estos campos también enseñáis o, por ejemplo, es simplemente la manera de transmitir. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que ni siquiera sabe comunicarse de manera asertiva? Sí, a ver, todos sabemos comunicar, desde que aprendemos a hablar, incluso los que no hablan y tienen la lengua de signos, o todos comunicamos. Comunicamos no es solo con palabras, no es solo con la voz, también con lo que nos decimos, con el lenguaje verbal y no verbal. Los gestos a veces nos delatan, estás diciendo algo y los gestos te dicen otra cosa diferente. Todo comunica. Todo eso tiene que tener una coherencia, porque si no, chirría por alguna parte. Esto que te están contando algo y dices, es que no me lo creo, porque tal vez pues no parece que sea real la expresión de su cara, el cómo te lo está diciendo, o incluso un tono de voz que te resulta hasta incómodo, o no es algo que te suene que sea cierto, por la razón o la emoción que sea. Entonces, es importante que además de eso, la asertividad que no es otra cosa que escuchar al otro, tener en cuenta al otro, no hacer una comunicación violenta. Hay muchas maneras de acusar al otro, de culpabilizar al otro cuando estás en una comunicación. En el entorno empresarial hay muchos tics que se producen con el equipo, en la gestión de los equipos, en el liderazgo de esos equipos. Por ejemplo, cuando un jefe dice algo, la persona que recibe a lo mejor esa orden dice, es que tú me dijiste, ¿vale? Y a lo mejor el jefe piensa, esto no lo he dicho yo, se lo acaba de inventar. Es decir, entonces, una forma de aprender, o al revés, ¿sabes? Ese jefe, es que yo te dije, y la mejor manera de hacer eso es decir,
creo que no me he explicado bien. Yo lo que he querido decir es esto, esto y esto. No, es que yo te dije y tú no me has hecho caso. No, o sea, poner la culpabilidad en el otro es tan fácil como decirlo al revés. Creo que no me he explicado. Eso es una comunicación no asertiva. Es muy fácil, son pequeños detalles que hacen que todo cambie. Y a menudo tenemos la violencia en la cara, en la expresión o en el silencio, que es peor todavía, porque el silencio también es violento. Es violento, pero a veces es muy resolutivo. Quiero decir, resolutivo, porque yo lo utilizo, lo tengo que reconocer, que muchas veces a la hora de comentarlo con clientes, un silencio en un momento dado y simplemente esperar a que responda puede ser muy incómodo, y a la vez cuando notas que un mensaje no es del todo cierto, etcétera, con el silencio se suelen resolver varias dudas, ¿sabes? Sí, bueno, a ver, aprender a callar es es importante, ¿no? Porque a veces bocazas, y cuando hablar más de cuenta suele traer siempre más disgustos que callarse. Y esto lo sabemos, en el ámbito empresarial más. Pero me refiero a ese silencio íntimo donde tienes un disgusto, algo que no te gusta, algo que tienes tú dentro porque sientes que te han hecho un daño, que no has entendido y te estás ahí carcomiendo. Y en vez de poder digerir eso y poder hablarlo, me siento así, me está ocurriendo esto, lo que haces es crearte una bola mental con tu propio discurso y a lo mejor te estás creando una fantasía que no es real y lo puedes resolver con una comunicación asertiva y explicando claramente o hablando con el otro, generando un diálogo positivo. Y esto da igual, en casa o en la empresa. Es así, es un poder el de si gestionas la comunicación, ya tienes una gran parte de la felicidad ganada. Exacto. Tú dirías, yo te voy a preguntar, imagínate que la comunicación fuese un baile, ¿no? ¿Tú crees que serías capaz de enseñar a bailar a cualquiera? ¿O hay los que son, patas de palo y es que no hay manera humana de decir, mira, este sí que no, por muchos cursos que haga conmigo, no tiene solución? O todo es aprendible, o sea, todo podríamos aprender. Claro, todo es aprendizaje y además precisamente has puesto un ejemplo que en la música no hay diferencias. Todo el mundo quiere bailar y todo el mundo quiere escuchar música o moverse al ritmo de una música. Eso precisamente es lo que más une al ser humano, bailar o cantar. Ahí no hay diferencias, no hay roces. Normalmente unos pueden bailar o bailar peor o cantar peor. Yo, por ejemplo, Dios no me ha llamado por el camino del cante porque desafino totalmente, pero me encantaría hacerlo. Y todos hemos cantado algún villancico o todos hemos cantado alguna canción en comunidad y unos cantan, ¿sabes? Y hemos creado algún coro. Precisamente eso te une. Y cada uno, pues, lo que sí que está claro es que para cambiar y para mejorar tienes que esforzarte. Si a uno le ha dado la vida unos dones como cantante, pues bueno, eso que tienes ganado. Pero si no, te tienes que trabajar las cuerdas vocales. De hecho, yo me he propuesto aprenderme una canción de Rocío Jurado en 2025. Bueno, oye, que yo quiero escucharla, ¿eh? Yo quiero escucharla. Por ejemplo, por vosotros, yo sé que ayudáis a muchos pues, para que brillen. ¿Y cuál sería así como un ejemplo, sin que me digas nombres, pero cuál ha sido un ejemplo como más épico, ¿no? De los que has ayudado a hacer el cambio transformacional, un 360? A ver, más que mencionar personas, menciono corporaciones, donde he dedicado gran parte de mi trabajo, mi esfuerzo con mi equipo y hemos ayudado a dar a conocer, a que conozcan los ciudadanos, a que la prensa pudiera reconocer los esfuerzos. Eso ha sido, por ejemplo, en la Comisión Europea en España. Cuando pues gané esa primera licitación, por ejemplo, en el año 2014, las personas que trabajaban en la Comisión Europea en España, aquí en España, yo recuerdo que había un jefe de prensa que solo hacía declaraciones en el Peñón de Gibraltar, ¿vale? Entonces dijimos, vamos a ver, es que hay que contar lo que es Europa, lo que es la Comisión Europea.
hay que acercarse a la prensa. La prensa son mensajeros hacia otros. Y además no solo eso, y hay que poder hacer, ¿no? Y entonces recuerdo en el año 2014 simplemente una pequeña idea, ¿no? Es decir, consejos para viajar en agosto, porque empezamos en agosto, ¿no? 50 entrevistas en una semana y la Comisión Europea daba consejos a los ciudadanos en España sobre cómo viajar con seguridad. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que precedió a 5 años de intensísima actividad en relaciones públicas, eventos, campañas, debates, eventos en streaming y todo eso que creamos. Y a continuación, del año 2019 al año 2023, hasta el año pasado, para el Parlamento. Para mí esos dos proyectos difíciles, porque no es fácil trabajar en la comunicación de una institución tan relevante como las instituciones europeas, pues me siento francamente orgullosa de lo que hicimos y de cómo transformamos la comunicación. Pero como eso ha habido pues muchos ejemplos bonitos que, bueno, pues he visto empresas salir adelante, proyectos que han empezado y que luego de emprendedores, pues por ejemplo, el lanzamiento del teléfono Emporia, una empresa austriaca de un matrimonio que hizo la empresa por todo el mundo y después se divorció y dejó la empresa. Pero mientras tanto, hicimos unos lanzamientos increíbles. Estuvimos en muchos lugares y hacíamos notorio cualquier actividad. Yo siempre he dicho que Medialuna está allí donde hay un tema que hay que contar y luego como editorial grandísimos temas. Mira, por poner un ejemplo del que me siento verdaderamente orgullosa de ¿cuál fue el primer libro que lanzaste en España? Pues ya el primer libro fue una auténtica explosión mediática. Era Sordo y qué. Por primera vez pusimos a escribir a 13 personas sordas en España. A todos los programas de radio, para los sordos, se volcaron en aquella historia de Medialuna y nos dieron un premio, el Premio Nacional a la Mejor Campaña de Relaciones con la Comunidad, por parte de la patronal de todas las empresas de comunicación, relaciones públicas. Y entonces, esta marca, que era lo que no existe, pues luego llamada Medialuna, era el mismo sello, pero que opera bajo la marca Medialuna, pues ya fue como un mensaje subliminal, ¿no? Y detrás de eso, muchísimos. Tú imagínate la cara de estas personas sordas, que yo guardo unas fotos maravillosas en la presentación que hicimos en el Corte Inglés, la librería del Corte Inglés, en el AFNAC, la emoción de esas personas, y yo aprendí a aplaudir así, Wow. sordos. Aquella presentación, aquella emoción, jamás la olvidaré, todavía me llena de emoción, su emoción. Poder crear algo que realmente hizo feliz a la gente, fíjate, con un formato libro, ¿no? Y tantas personas que preparamos para hacer esa presentación, esto es un ejemplo, hay muchísimo. Mucha gente. Sí. Yo he estado en algunas de las presentaciones tuyas y la verdad es que tienes autores pues increíbles y cada uno cuenta su historia desde un punto, yo creo que es algo vivencial y a la vez tiene su punto transformacional para todos, ¿no? De libros que, vamos, incontables, que la verdad es que es una gozada verlo y que cada uno luego ha vivido su historia y la ha plasmado por escrito, que eso es también un tema importante. Y a mí me causa curiosidad. Por ejemplo, ¿cuál dirías tú, Mercedes, cuando a ti te acude una empresa, por ejemplo, un empresario, un CEO de una empresa con la idea de mejorar o cambiar un poco no tanto su imagen, ¿no? Que también, lógicamente, que vosotros en esto sí que también les podéis asesorar, pero ¿cómo dirías tú cuál sería el momento cuando alguien debe acudir a tu empresa y solicitar tus servicios? Para decir, mira, entras de una manera y vas a salir de otra. Sí. ¿Cuál es como la luz así que cuando empieza a encenderse? Buena pregunta esa. Primero, puede ser cuando la empresa está creciendo, porque a veces cuando tienes un
un contexto que pues más o menos estable, pero de repente se produce algo que dices, crezco, acabamos de comprar una nueva compañía, se ha producido un cambio o necesito impulsarme. Sí, porque una empresa es como un avión, si no le echas queroseno se cae, ¿sabes? Entonces, es decir, tienes a veces sentir que o vas arriba o no vas. Y para ir arriba necesitas la comunicación y a lo mejor tu propio equipo interno no lo ve. Tienes un buen equipo dentro, pero necesitas una vista desde fuera. Es como el que necesito viajar para verme. Pues lo mismo, necesito una empresa como Medialuna o profesionales muy veteranos para que desde fuera me hagan un diagnóstico y me digan por aquí. Esto me ha pasado con empresas que están en un proceso de crecimiento fuerte o, por ejemplo, una compañía de seguros que han comprado varias empresas y ahora, con ese equipo de comunicación, que suelen ser pequeños, dicen, necesitamos una ayuda. ¿Cómo construimos una hoja de ruta? Y a veces desde dentro es difícil. Necesito una empresa que me ayude a crear mi estrategia de comunicación, mi plan de comunicación. Necesito unos profesionales que me digan, esta es tu hoja de ruta para darte a conocer o para no darte a conocer o para crear un mensaje. Porque verás, el mayor problema que tenemos en general los seres humanos y las empresas, sean del tamaño que sean, es ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Qué pasa en las empresas? Que para tener un mensaje coherente y para tener una hoja de ruta clara, si tú tienes una hoja de ruta clara en comunicación y un mensaje coherente, eres imbatible. ¿Qué pasa? Que es lo que más nos cuesta hacer, poner foco y tener una hoja de ruta y luego ejecutarla bien. Y luego habrá muchos, y yo estoy segura, que dicen, bueno, nosotros estamos bien, no necesitamos nada. Y eso No, lo de la yo creo que los empresarios y las empresarias y las CEOs y tal siempre tienen el problema de la comunicación. Otra cosa es que puedan pagarlo. Exacto, bueno, eso o también. Que estén dispuestos o que lo vean con la suficiente mentalidad emprendedora. Porque si tú ves la comunicación como un gasto, que es lo único que te va a hacer ganar dinero, bueno, aparte de que tengas un buen producto, evidentemente, doy por hecho que el producto que tú vendes es necesario. Uno vende huevos, otro vende seguros, otro vende servicios, otro vende productos financieros, otro vende un fondo. Lo que vendes, te has preguntado que hace falta al mercado, ¿no? Es decir, tú tienes esto porque esto lo necesita 1 millón de personas. O 3, o 300.000, no lo sé. Pero tú estás convencida de que eso es lo más importante porque es lo que tú vendes. Vale, no se ha enterado nadie. ¿Para qué lo quieres? Ay, pero es que no voy a invertir en darlo a conocer. Pues olvídate. Es que, a tu vecina. Ahí está, que muchas veces el hecho de verlo también, ¿no? desde fuera, ¿no? Que alguien vea tu empresa desde fuera y No. que detecte qué es lo que estás transmitiendo, porque a lo mejor yo pienso que estoy transmitiendo un mensaje de seguridad y tal, y tú, como una empresa de comunicación, lo estás viendo desde fuera y dices, mira, ya empezando que los colores de tu logotipo no transmiten eso. Ni siquiera, ¿no? Eso funciona sí, un poquito. Bueno, a ver, Ahí no, sí, una empresa de relaciones, sí, tiene que haber una coherencia en todo. Hoy en día, más que nunca, te cuenta, yo monté Medialuna en el año 2000. Mira, yo recuerdo uno de los grandes proyectos que yo he hecho para el Reino de Arabia Saudí. Vinieron aquí y contrataron una empresa. Bien. Y yo hice mi propuesta, lo hice con un equipazo de gente, me contrataron a mí, a pesar de que en Moncloa había muchísimas presiones de otras agencias y tal, Medialuna. Claro. Monté un equipo de 30 personas, además de las que tenía en mi empresa trabajando, solo en el Hotel Convención de Madrid, el más grande, porque ocuparon todo el Hotel Convención. Era la Conferencia Mundial para el Diálogo. Organicé un gabinete de prensa multilingüe y contraté a 22 agencias en todo el mundo para que me hicieran lo que yo les decía al mismo tiempo durante un mes. La Conferencia Mundial para el Diálogo, que fue un verdadero éxito absoluto en aquel momento y era una gran idea del rey Abdalá, que después, bueno, pues cambiaron de gobierno. Una historia muy bonita de comunicación internacional. Pues mira, guardo pocas fotos
Una del rey Juan Carlos con el ministro de Cultura y de la reunión y tal, porque yo contraté a 2 fotógrafos, pero es que entonces no se llevaban ni los vídeos, ¿vale? Te hablo del año 2008. Hoy toda la comunicación, el 80% de la comunicación es audiovisual. Ese viaje que hemos hecho hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente tu imagen y los vídeos y las fotos y lo que haces tiene que estar en consonancia con las palabras y los mensajes que cada vez son más cortos. Ha cambiado en eso, en el tipo de mensajes. Por tanto, si no tienes en cuenta pues esa imagen, que no es una imagen de, no es que tengo que parecer, no sé, Lola Flores, una folclórica, o tengo que parecer un actor de Hollywood, no lo sé, es decir, pero que esté coherente y sea coherente con lo que tú estás transmitiendo. Si tú eres una agencia creativa de comunicación o una editorial, bueno, a mí me gusta porque, bien, puedes tener un perfil, pues te puedes permitir cierta forma de ser y de caminar por el mundo de una forma mayor sport, por así decir, porque es un trabajo muy intelectual. Y los autores cuando vienen, pues vienen a trabajar sobre su libro, sobre, en fin, pero claro, cuando llega la presentación, pues tienen que se ponen sus galas. Pero sí, las marcas tienen que tener una imagen coherente porque todo comunica. Incluso las marcas tienen su propia música, hasta su propio perfume, hasta su propio himno sensorial. Es decir, tiene que ir todo en coherencia. ¿Y todo. qué dirías, por ejemplo, el tema de redes? Para los empresarios que no les gustan redes sociales, que de esos cada vez hay digamos, hay mucha gente todavía. Yo misma me incluyo, que hasta ahora... Pues, vamos a ver, es que hay que tener cierta coherencia también con los recursos que uno desea. El problema muchas veces es que el 80% de tu tiempo de un emprendedor o de un empresario, si lo dedica a estar en las redes sociales, no va a hacer bien su trabajo, que es otro, ¿vale? Aunque gran parte de su trabajo es relaciones públicas y comunicación y darse a conocer, pues tiene que valorar, hacer un poco de balance de coste-inversión en eso y ser coherente, porque no te sirve de nada tener 7 redes sociales abiertas y luego no vas a dedicar tiempo a poder hacer unos buenos contenidos. Entonces, más te vale estar en una o dos y sobre todo depende de tu sector. Lógicamente, en el mundo financiero o en un sector como el financiero, que son inversores o que pues es que LinkedIn es ¿qué pinta en Facebook? Es decir, ¿qué pintas en Facebook? Pues con los amigos del pueblo. Pero elige una red social y, bueno, pues sé coherente con ese público al que te diriges. Después hay otros, como pueden ser autores pues de novela de ficción, donde a lo mejor pues Facebook precisamente es un lugar donde hay un montón de comunidades, de lectores y de tal, y más mayores, porque es una red social que ha nacido con las de mi generación del baby boom y se están ahí casi todos los mayores, pero los jóvenes no están ahí, están en TikTok. Exacto, es que cada día, ahora está de moda TikTok, ahora está de moda tal, digamos, claro, en coherencia con tu mensaje que quieras transmitir, al final tienes que estar en la red. Pero lleva mucho tiempo, hay que desconectar también y hay que utilizar las redes para aportar, porque evidentemente hay una sobresaturación informativa, una avalancha, un agobio, mucho ruido, el ruido. Y hace falta silencio en mitad de todo eso. ¿Qué cuentas? ¿Por qué estás ahí? Y, bueno, pues generar buenos contenidos que puedan interesar en alguna medida. ¿Tú crees que seríais buena opción para los que están un poco hartos de ese ruido, de estar, para que, digamos, en ti deleguen esa imagen de sí mismos? Quiero decir, cuando quiero crear la marca, imagínate que... Sí, bueno, nosotros trabajamos para personas que tienen poquísimo tiempo y que evidentemente, pues, a ver, la ventaja de nuestro sello Medialuna, que es editorial y empresa de comunicación bajo una misma marca que es Medialuna, si algo tenemos de especial y de bueno es esa capacidad de crear contenidos pues con mucha calidad y mucha profesionalidad, porque somos editores y los editores
pues escriben libros, editan y corrigen a grandes personajes que escriben muy bien. Y por tanto es una capacidad superior en esa parte lingüística. Esto no es habitual en las empresas de redes sociales que hacen esto, porque suelen ser unos contenidos tremendos, lo que estoy viendo por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes autores o tienes empresas que delegan en Medialuna la generación de contenidos y de redes sociales, estamos mimetizados. Hacemos un briefing inicial para poder pues, posicionar esa marca y generar contenidos de valor que, lógicamente, el cliente, el autor o el empresario o la empresaria aprueba, pero que han sido escritos porque si no toda su vida estaría haciendo solo eso. Claro. Pero lo hacemos con esa, vamos a ver, con esa capacidad de mimetizarnos y de ponernos en los zapatos y en la pluma de esa persona, porque conocemos y sabemos hacerlo, tenemos la sensibilidad de poder hacerlo, si no es imposible. Entonces, ahí, la verdad que nosotros al editar libros de autores, pues ayudamos a veces a crear todos esos contenidos porque conocemos lo que dice, lo que siente. Es que un libro de un autor es algo... Es que el libro de un autor es el autor, es quien es, ¿no? Entonces, digamos que el hilo conductor de lo que luego va contando en sus redes sociales, si somos personas que hemos editado su libro, tenemos mucha más facilidad que cuando lo llevan a un lugar que no les conocen y que intentas escribir por ti. No es fácil que nadie escriba por ti. De la misma manera que no es fácil que nadie coma por ti, ¿vale? Tú quieres comer tú, no que nadie coma por ti. Pero si tienes al lado a alguien que come lo mismo que tú, que le gusta, sabe lo que te gusta, te prepara una buena comida para que tú ya... Claro. Tú dirías que es relevante. Este tipo de metáforas que luego no sé si quedan bien o mal, pero... Quedan estupendamente y lo sabes, pero, por ejemplo, ¿dirías que es recomendable y muy relevante pues para cada persona que tenga que transmitir algún CEO o alguien que haya tenido una historia detrás o alguna experiencia importante o que quiera dejar esta constancia de su relevancia? ¿Sería recomendable que hiciera un buen libro, que escribiese un buen libro? No digo un libro cualquiera, ¿sabes? Hecho por inteligencia artificial, que de estos hay millones ahora mismo en... A ver, para mí un libro sigue siendo algo muy valioso. Es una joya, es lo que a mí me hubiera gustado que me dejara mi padre escrito. Me dejó una carta, pero esa carta a veces me la leo y digo, ¿cómo seguiría? ¿Cuál sería el siguiente párrafo? ¿Qué hubiera dicho de esto, de lo otro? Siempre echas de menos lo que te hubieran dejado por escrito, que es el mayor legado que puede dejar un ser humano. Las palabras que le deja a sus hijos, a sus nietos y cuando son empresarios a mucha humanidad, ¿vale? Entonces un libro yo lo considero algo muy valioso. Toda persona tiene un libro y si ha emprendido y ha hecho algo importante y ha llegado a conclusiones importantes, pues puede tener su propio libro. Además, un libro en el mundo que estamos del emprendimiento y de la empresa es algo poco habitual. Yo creo que también he sido pionera en eso. En eso he sido absolutamente pionera porque puse en marcha el primer libro de emprendimiento femenino de España en el año 2003, titulado 100 empresarias. 100 empresarias contando su vida. Fue un pelotazo increíble, un pelotazo en el sentido mediático. Todos los periódicos, empresarias como Concha García Campoy, que pobrecita luego falleció poco después, Agatha Ruiz de la Prada, Rosa Tous, bueno, todas las empresarias grandes, anónimas, conocidas y menos conocidas. Impresionante. Embutidos Noel. Bueno, es que yo veo ahora marcas y digo, están todas aquí. También estaba Inditex, ¿sabes? Pero es aprender de esa historia, claro. Es lo bonito que los demás podamos aprender de esa historia, que podamos aprender de esos errores, porque todos cometemos errores, todos hemos tenido nuestros altos y bajos, y no te voy a preguntar por los tuyos, pero lógicamente cuando caes te levantas con más fuerza y dices, mira, aquí estoy yo, pero eso es lo que he aprendido, y cuando lo transmiten a los demás,
es también un poco en el sentido de apoyo, ¿no? De que la otra persona sepa que todo es posible, que tú puedes caer, pero luego puedes levantarte con doble fuerza y decir, aquí estoy yo. Porque aquí como estás, tú ahora mismo has dejado, vamos, todo, has montado un espacio espectacular, que por cierto, Sí. aprovecho ahí para comentar que Mercedes está... es un espacio precioso de Medialuna, que se puede hacer streaming, se puede hacer cursos, que lo estáis también alquilando, ¿verdad? Sí, de vez en cuando, no siempre porque estamos ahí, pero igual un día o 2 a la semana lo podemos alquilar si es un evento de formación o, por ejemplo, para hacer un podcast, pues estamos haciendo ahí podcast. Eso es lo que te iba a decir también. Sí. Otra novedad que tenemos, que Sí. los famosos podcasts que Sí, porque es como un estudio, hay 2 partes. Nosotros tenemos ahí una pequeña oficina y un espacio habilitado que yo lo he creado para presentación de libros de nuestros propios autores, pero como no estamos tampoco todos los días presentando un libro, pues también ese espacio lo cedemos para poder hacer otras actividades y lo alquilamos. O sea, que está preparadísimo para una buena presentación con todos los video wall, con maravilloso sonido y todo eso. Sí. Ahí sobre todo para el tema de los podcasts que están ahora mismo muy en auge, es para todos aquellos que quieran hacer algo en calidad, con una grabación de estudio y que esté bien presentado, yo creo que es el espacio. Sí, muy bien, la verdad que sí. A mí me gusta mucho, yo siempre había soñado con un limonero, una fuente en la entrada de un lugar. Y eso fue lo que vi. Ahí está el limonero, efectivamente. Y ahí están los espectaculares presentaciones de libros de autores, que yo he acudido a unas cuantas y la verdad es que es un... Tiene buen rollo ese espacio, porque tiene buena energía. Eso también se nota, porque ha pasado gente bonita como tú y muchas personas que han dejado allí su energía, sus ganas de... Me gusta a mí la gente que... Esa energía se queda en los espacios de cuando uno va, ¿no? Y creo que eso me lo dice la gente, dice, qué buen rollo hay aquí. Y es verdad. Sí, es muy bueno. Y además es muy fácil aparcar, que eso también es súper importante en pleno centro de Madrid, que puedas aparcar fácilmente. Sí, bueno, la avenida Asturias es una avenida que es bastante accesible, está cerca de Plaza Castilla y es verdad que siempre hay sitio. Esto es una ventaja, porque no es fácil. Exacto. Pero bueno, sí, esto es parte de Medialuna, su espacio para presentaciones, de la misma manera la editorial y la empresa de comunicación. Estamos ahí. Exacto, yo ahí peleando, parece que estoy haciendo un spoiler, pero voy a aprovechar y voy a hablar también de tu curso Sinvergüenza, que yo he tenido la suerte de hacerlo con vosotros y la verdad es altamente recomendable. Pero, por ejemplo, tú, ¿a quién dirías, Mercedes, a quién va dirigido ese curso? Porque es como... Profesionales, emprendedores, personas que quieren ascender o mejorar en el ámbito profesional o incluso directores, directivos o empresarios y empresarias que tienen una empresa y que están siempre con la sensibilidad de formarse, entrenarse en discursos y vivir una experiencia de práctica, porque este curso Sinvergüenza es una experiencia práctica para subirse arriba y pararse y a través de otros y de un feedback profesional y sincero y al mismo tiempo, bueno, honesto. Yo creo que desde la honestidad hacer un feedback de tu comunicación y también un entrenamiento de discursos y una toma de conciencia sobre los otros, las audiencias. Audiencias que pueden ser muy diversas. Pues que te gusten más, que te gusten menos, que te quieran más, que te quieran menos, pero tú estás ahí enfrente de ellos y ellos son algo que tú debes de entrenarte también en tu vida para poder gestionar. Ya te digo, mira, me río porque qué mal momento he pasado, qué mal momento. Yo ahí saliendo, no quiero contar en qué consiste, pero mira, yo con todo mi esplendor ahí explicando, no me hacían ni caso. Vamos a ver, pero que la vida es esa también. La vida es así, es espectacular, porque claro, tú en un momento dado te ves y digo, efectivamente, o sea, mientras alguien te escuche, fenomenal. Sí. Pero si te encuentras a alguien y encima haciendo comentarios y bueno, luego, bueno, es un viaje. Ya me salía de mí misma, sinceramente. Sí, bueno, a ver,
yo digo, hay muchos cursos de comunicación para hablar en público, muchas personas que yo puse en marcha este método en el año 2016 cuando no había nadie. Me acuerdo además una entrevista que me hizo Carlos Herrera. Hay una persona que la radio. Pero el tema es que esto es un 360, es decir, no solo es qué discurso te preparas, sino cuál es pues una asesora de imagen para tu vestimenta, qué colores te llevan más. Veo que tú, Silvia, siempre con tu toque de color y que te preparas muy bien también en los colores, en cómo te vistes también, porque también tu ropa comunica en función de lo que deseas transmitir, ¿no? Y además de eso, pues también el entrenamiento de la voz, con una actriz de voz. Y por otra parte, pues con entrevistas, en este caso, bueno, pues con Teresa Viejo y otros periodistas relevantes que tienen la experiencia de vivir una entrevista por profesionales muy conocidos, que también se convierte en una experiencia. Entonces, creo que ese curso Sinvergüenza es una vivencia para conocerte un poco más y entrenar la forma en la que dices las cosas, en cómo te presentas, cómo hablas, qué es lo que dices, cómo te vistes y perder el miedo. Y ahí estoy con mis webinars, no te creas que esto fue para mí un lanzamiento que dije yo, aquí estoy yo, que ¿por qué no me voy a atrever? Efectivamente. Por supuesto, tú eres una gran comunicadora, Silvia, muy buena comunicadora. Y además te encanta, eres extrovertida, te gusta, tienes una enorme curiosidad. Cuando te he visto pues en el programa de radio y ahora en tus podcasts, pues me parece que es una buena manera de generar un contenido. Así que te felicito por ello, porque claro que no es fácil. La gente no le gusta centrarse en tu trabajo, pero cuando tiene que hacer un esfuerzo por superarse en la comunicación, es una de las cosas que más nos cuestan. Eso, ir al gimnasio. Pues las dos cosas, efectivamente. Las dos cosas. Pero, el miedo escénico y el miedo al gimnasio. Exacto. Y ¿sabes lo que más me gusta? Que me gusta conectar con las personas, y porque detrás de cada uno hay una historia bonita, ¿no? Hay una historia de superación, hay una historia de crecimiento, que yo creo que aprendiendo de los demás, yo porque te conozco más de cerca y sé pues que has sido una mujer valiente, que no lo has tenido todas contigo, que has tenido que estar ahí peleando, etcétera, pero al final todo se consigue, o sea, con ilusión, poniendo el esfuerzo, todo es posible, ¿no? Y es transmitir ese mensaje a los demás, de decir, mira, lo crees, lo creas, o sea, sí, tal cual, esto es de esta manera y se te puede dar de alguna manera más fácil, más difícil, pero ahí estás con tu curso, estás con todo tu bagaje ayudando a los demás, que también pues hay políticos, hay CEOs, muchas veces estás ahí en la sombra empujando y nadie sabe, ¿no?, quién está detrás. Sin embargo, porque es cierto que a ti tampoco te gusta mucho hablar de ti. No, a mí me gusta ese espacio de la sombra. Porque sí, no es una sombra, hay sombra porque hay luz. Si no hubiera luz, no habría sombra también, ¿no? Entonces, la sombra es generada por una luz. Me gusta el espacio de la sombra, porque sí, ayuda, es más cómodo. Me gusta la estrategia, el poder disfrutar de cómo pues lucen las luces. Sí. Y tú quedarte un poco más observando eso. Porque yo sí que es verdad que disfruto mucho del silencio, de la soledad, muchísimo. Dice, aunque parezca que no, y de cursos y me dedico a las relaciones públicas, como dice mi madre, qué poco sociables sois. Muy poco sociables. Yo me gusta mucho tener mis espacios de soledad. Y eso implica también ese espacio de la sombra, para poder pensar, poder trabajar, poder escribir, poder dedicarse a las personas. Tienes que trabajar, no estoy. Y hay otras personas que están pues más en ese presencialismo y en ese escenario arriba, y a mí me parece maravilloso. Es que yo necesito esas personas. Yo, como digo, siempre trabajo con esa parte de la población, voy a permitirme ese lujo de decir, la parte lunática de la población, que es la parte
que no es lunática, la parte loca en la que pues escriben libros, se suben arriba, llegan a la cúspide de las organizaciones y tienen ese necesario empoderamiento para brillar. Pero no lo hacen solos, hacen falta siempre, porque todos somos personas vulnerables y saben buscarse los apoyos para conseguir. Entonces, esas personas tienen mucha fuerza y es verdad que las personas que estamos en esa sombra también. Muchísimo. Es que ayudar que los demás brillen es un trabajo importante, que de hecho has dicho ahora mismo brillar, y yo sé que tú ayudas que los demás brillen. Sin embargo, es cierto que a veces también tampoco está mal de más, ¿sabes? Cuando la luz... Sí, yo se lo estaba haciendo en estos últimos años, porque ya creo que, bueno, pues por edad y por bagaje toca hacer una reflexión. Y por responsabilidad también. Eso sí que lo estoy haciendo. Porque yo siempre, en casa del herrero cuchillo de palo, es cierto, yo nunca me había ocupado de mí. De mí en absoluto. Sí, y eso es algo que ninguna empresa, ningún empresario debe de consentir. Por tanto, bueno, yo creo que siempre he ido muy deprisa en un sector y en una empresa que me ha demandado muchísimo tiempo, trabajando para clientes y organizaciones muy exigentes y en un nivel de sombra enorme, pero con una presencia inmensa. Inmensa a la hora de crear, de poder proponer, de hacer proyectos y de impulsar a esas personas a que dieran la cara, a que no se arrugaran, a que subieran arriba, a que hicieran todo aquello, ¿no? Entonces yo ahí me siento muy madre, pues como cuando lo haces con un hijo. Vamos a ver, vas a arrugar ahora, súbete ahí. Tú que puedes, ahí está. Estás ahí, hombre, venga, pero con recursos, vamos a ver. Facilitando los materiales y facilitando la estrategia y ayudando a que se dé, a que haya los argumentos, a saber lo que toca decir, lo que no. A valorar los riesgos, la comunicación de crisis, toda esa parte que hace pues un asesor en condiciones que lo trabaja, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito, pero que quema mucho, de muchísimo desgaste y de muchísima demanda, porque además lo haces para varios, entonces es agotador. Y yo lo he hecho durante muchísimo tiempo, muchísimos años, y lo sigo haciendo. Pero es verdad que en esta etapa estoy haciéndome ese pequeño espacio personal para mí misma. Por eso lanzo el libro Súbete arriba. Yo misma voy a subirme arriba. Wow, yo lo voy a ver. Sí. Fíjate. Pero con cuidado, porque vamos a ver. Porque yo este libro he dicho, no quiero presentarlo demasiado, o sea, quiero presentarlo, pero sí, pero no, porque además yo sé que congrego muchas personas y lo hacemos. Pero es que a mí lo que me importa es seguir haciéndolo para mis autores. Lo que pasa es que, bueno, yo he aprovechado este verano para escribir este libro y quiero lanzarlo y además, pues, por esto de dedicarme a este paréntesis personal, ¿no? Y me da un poco de vergüenza, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Es decir, porque dice, Mercedes, ¿dónde saca tiempo para escribir su libro, para hacer esto y tal? Porque yo no quiero presumir, quiero dedicar que lo mío sirva para que yo tenga más autores, me dedique a ellos y tal. Entonces, ¿qué hace la editora presentando su libro? Pero es que es así, toda la vida he estado creando y lo quiero poner, lo he puesto por escrito y lo lanzo. Wow. Y creo que ha quedado un buen libro de comunicación que resume todo lo que un profesional debe conocer para subirse arriba a nivel de comunicación y también con las anécdotas vividas durante mis 24 años de trabajo en Media Luna con personas muy relevantes y organizaciones muy relevantes con anécdotas que han ocurrido que normalmente son verdaderos desastres, ¿no? O sea, cosas que hay que hacer, que no hay que hacer, que lo has pasado mal y que son reales, ¿no? Y que en cada capítulo hay una anécdota que refleja toda esa teoría que debemos saber. Es decir, ten en cuenta a los otros. No estar solo.
Ten en cuenta a los otros. Está muy curiosa. Escucha la voz. En eso hay una anécdota muy curiosa. Wow. O sea, me siento súper privilegiada porque lo estoy tomando como que sale en primicia y aquí en mi webinar y estamos haciendo el spoiler. Porque he puesto la fecha el 11 de diciembre wow. como para hacer un encuentro con pues, autores, amigas y probablemente lo haga en Silk porque, claro, no va a entrar tantas personas en mi espacio pues para que podamos compartir un encuentro con un montón de personas. Wow, qué chulo. Ahí, ¿no? Y lo tengo que decir tengo que pedirle a Cipri Quintas ese espacio, alquilárselo, ¿vale? Para decir, oye, Cipri, que te alquilo el espacio para presentar mi... Ya está, queda eso reflejado para que se lo vaya reservando, ¿eh? Sí, se lo voy ahí... Bueno, entonces todavía ni he hecho esa llamada, porque espero que tenga tiempo. Qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Mercedes, se nos está acabando el tiempo, yo estaría hablando contigo horas porque la verdad es que ha sido un enorme placer, muchísimas gracias. Ya sabéis que el curso Sinvergüenza es un antes, un después. Cualquier lanzamiento que queráis hacer en crecimiento, contactar con Medialuna, que es medialunacom.es en la web. Intentad contactar con cualquier persona del equipo de Mercedes. Yo también os diré una cosa en primicia, que no lo he dicho, como nosotros Te Financiamos, en enero lanzaremos también nuestro curso. ¡Qué bueno! Sí, va a ser Finanzas Fáciles para Mujeres Independientes. ¡Qué buenos! Es algo muy sencillo, pero a la vez pues que abarque un poco todo lo que es tanto la mentalidad financiera, la preparación, cómo ganar pasta. Vamos a hablar de pasta, de mujeres de pasta, como tú me lo decías, me encantó el título. Una de la pasta. Eso es, que estamos hechas de pasta, entonces va a ser un curso sobre mujeres, de mujeres para mujeres, y para que mejoren en ese aspecto. Luego que hagan tu curso Sinvergüenza para lanzarse ya al estrellato. Y me ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias. Bueno, pues me he sentido muy bien contigo y bueno, pues espero que volvamos a vernos muy pronto. Ya sabes que yo siempre encantada de... Tenemos que hablar de más cosas porque eso ha sido como para empezar y la verdad es que ha sido un enorme placer, Mercedes. Feliz tarde, feliz noche. Igualmente. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y empezamos con nuestra canción. Qué bien. Así adiós. Que adiós. Expertos en finanzas te